La memoria invertebrada. La imaginación del que espera. ¿Qué otra cosa puede hacer quien espera sino imaginar mientras el tiempo transcurre como si no transcurriera? Imaginar lo que se espera. Imaginar que no se está esperando nada. Imaginar que hace mucho tiempo ha llegado lo que se esperaba. Imaginar que ahora no hay necesidad de imaginarse nada. Ver el movimiento de la oscuridad dentro de las sombras. ¿No has llegado?, le pregunta don Todoro Pasa a una sombra que se mueve en el techo a contraluz de la luna en cuarto menguante, y el cuerpo que la produce, al parecer, ha sido aquello que hizo un ruido como de calaminas aplastándose bajo la suela de un zapato. ¿Eres tú? ¿Has llegado? Era un gato, o dos, y los gatos no hablan. Los gatos fornican y gritan como bebés abandonados cuando no están comiendo o durmiendo. Y aunque don Teodoro sabe que aquello que proyectaba una sombra y provocaba ruido era un gato, o dos, prefiere salir de la cama y cerciorarse. El frío que hace bajo las sábanas es bastante similar al frío de la intemperie. Siente un incierto dolor en el abdomen y se cubre el cuello con una bufanda. Atraviesa la habitación grande que es todas las habitaciones, dormitorio, cocina, comedor, sala, y abre la puerta, que a su vez es todas las puertas. Deja que la ventisca le golpee el rostro. Siente el impulso de salir, de nuevo, a la intemperie para caminar hasta el poste luminaria que derrama su mediocre luz sobre la calle mal empedrada. Prefiere quedarse ahí, quieto, como si fuera una prolongación de la puerta, y esperar. La última vez que fue hasta el poste, vio una patrulla marchándose. Maldito toque de queda. Ya son 4 las noches que lleva esperando. 4 noches durante las que no pudo dormir bien y durante las que tuvo que resistirse a sí mismo para no salir a las calles vacías a buscar aquello que no llega. El castigo por desobedecer el toque de queda, para un viejo como él, mínimo es la cárcel. Y es mucho peor esperar encerrado, sin la esperanza de salir al día siguiente, cuando la noche acabe. La cárcel es una noche que no tiene final. Y ha escuchado bastantes rumores sobre el estado de las cosas, sobre las circunstancias, sobre las cárceles. Todo lo que hay son rumores. Las radios no dejan de tocar música folclórica. Son tiempos difíciles, y así como todo puede ser cierto, todo puede ser falso. Pero él, don Teodoro, lo sabe, o por lo menos cree saberlo. Es un presentimiento. Lo ha entrevisto en ese estado de vigilia que he querido interpretar como pesadilla y no como inciertos espejismos del insomnio. Escucha los gritos de varón, palabras que no dicen nada. Ve una mano, los 5 dedos abiertos y tensos. Ve la bofetada. Casi puede sentir el dolor introduciéndose en sus propios huesos. Huele el aroma de la mierda húmeda que de seguro alfombra el piso. Degusta el sabor alcalino del azufre que emerge de su propia saliva. Escucha, nítidos a pesar de que sucedan debajo de todas estas cosas, incluso entre el sollozo de otras mujeres, el sollozo de su hija, tan parecido a cuando lloraba de niña. Eso es lo que le dice la vigilia, el territorio del mareo, el aire de la fiebre, mucho y nada al mismo tiempo. Es en ese momento que una vez más hubiera preferido tener un hijo varón, uno que, imagina, pudiera resistir mejor el dolor, el cansancio, las bofetadas, las descargas de electricidad y los baldazos de agua fría. Un hijo es capaz de escapar. Una mujer, piensa, tiene vagina, y eso es estar en desventaja en un lugar como este que ve en su vigilia. Es estar incompleto, es tener una puerta que se puede atravesar en cualquier momento, la puerta que es todas las puertas. Imagina a los soldados pasando las lenguas sobre sus labios, y don Teodoro llora, en silencio, como si viera llover. No puede hacer nada más, aunque muchos le hayan dicho que su hija, tarde o temprano, terminaría apareciendo. Es joven, le han dicho, quizás se ha embarazado y escapado con su novio, volverá. Pero don Teodoro sabe que su hija no le haría algo así. Ella tiene otros intereses, la universidad, asuntos que ni él mismo puede comprender bien. Otra vez los gatos. Se levanta de la cama, vuelve a atravesar la habitación, vuelve a abrir la puerta, vuelve a observar, vuelve a retroceder y vuelve a acostarse.
La vigilia es el único territorio certero. Mañana les voy a dar veneno a estos demonios, dice, casi sin darse cuenta, acto reflejo, como si necesitara esconder sus palabras de alguien que estuviera vigilándolo. No piensa, don Teodoro, en este momento en el que ha descubierto el ladrillo que ha hecho trizas el vidrio de la única ventana, en los sucesos del jardín del Edén. ¿Cómo podría uno ponerse a pensar en las historias del Génesis cuando ya son varios días que no llega tu hija a casa y algún desconocido, quizás un militar, ha arrojado un ladrillo quebrando la ventana de tu casa? Por eso no lo hace, porque para él no tiene ninguna importancia. Es más, ya son varios años que no pisa una iglesia ni nada que se le parezca. Ya son varios años en los que no ha sentido la necesidad de preguntarse si allá arriba o allá abajo hay un Dios que sepa y se interese por sus pasos. Dios es un acertijo que no comprende y que no pretende resolver. Cuando se persigna, como le enseñó su madre, lo hace porque su madre lo hacía. Lo hace pensando en nada, en la buena suerte, en una pata de conejo invisible. Tal vez si se hubiera puesto a pensar en la historia del Edén, que todos conocemos tan bien, hubiera preferido no acercarse al ladrillo, no levantarlo del suelo, no descubrir el papel que estaba en el hueco del medio, mucho menos leer el mensaje escrito allí. Probablemente se hubiera alejado del ladrillo, o se hubiera limitado a levantarlo del suelo para tirarlo a la basura y ahora continuaría esperando la llegada de su hija. Pero no, siempre es necesario ver la respuesta cuando se desvela. Adán y Eva fueron condenados por comer el fruto del árbol del conocimiento. El fruto, ahora, en las manos de don Teodoro, es el ladrillo, y leyendo el mensaje va comiéndoselo. El conocimiento marca el final de la espera primigenia. Se ha acabado el Edén, ese lugar donde nada sucedía. Esos garabatos le confirman que su hija ha sido arrestada en una redada. Y también arroja un lugar, a Chocaya, es todo. Ahora comienza otro tipo de espera. Ha emergido un nuevo Edén. El sol de mediodía. Aproximarse a la noche bajo el sol. La cárcel es la noche y Achocaya el lugar donde la noche ha empezado a suceder. Ha sido fácil llegar hasta ahí. Un par de horas en minibús. Lo difícil ha sido aguantar la imaginación, soportar la mirada propia sobre lo que no se ve durante ese par de horas. Ver el paisaje, las rutas entre las montañas, los eucaliptos moviéndose por el viento, el polvo, y en realidad no estar viendo nada de aquello que los ojos advertían. Ver lo estático que puede llegar a ser el movimiento de las cosas alrededor. Ver el cadáver en lo vivo. Don Teodoro baja del minibús y pregunta. Primero a una mujer que vende choclos y arvejas y habas, y luego a un joven que permanece sentado en una piedra mirando la laguna, con discreción, susurrando casi que dónde está esa famosa cárcel, que quién manda ahí. La cárcel está ya cerca, le dicen, doblando la esquina, frente a la plaza. Hay muchos policías en la puerta, imposible perderse. ¿Y quién gobernará ahí, no? No sé, quién sabe. Camina y la luz del sol fatiga su vista. Es demasiado amarilla, agreste, penetra con dureza en el recuerdo del insomnio. Tiene el presentimiento de que no encontrará nada. Patea las piedras que encuentra y sabe que nadie le dirá lo que quiere saber. Pero debe intentarlo. Es muy tarde para retroceder y no leer el mensaje que escondía el ladrillo. Cuando llega a la puerta, le pregunta al primer guardia que ve que a quién puede preguntarle por una persona que ha desaparecido hace varios días y que sospecha que podría estar aquí. No le dirá del ladrillo a nadie, por supuesto. El guardia parece no escucharlo. Tiene una expresión rígida. Quizás antes le vinieron con ese tipo de peticiones e hizo lo que ahora hace, petrificarse, convertirse en una estatua disfrazada de militar. Joven, le dice don Teodoro, soy benemérito de la guerra con el Paraguay. Estoy buscando a mi hija. Pase al fondo, dice la estatua, y el viejo obedece. Hay resquicios por los que se filtra la luz en esta antesala de la noche. Entra a un cuarto donde se escucha el monótono sonido de una máquina de escribir. Y otra vez lo mismo.
Estoy buscando a mi hija. Nombre, María Paz Atarquino. Procedencia, La Paz. ¿Algo más? Universitaria. Las teclas que por un segundo dejan de sonar. El hombre que se levanta de su asiento y busca en unos archivos. El hombre que lee mientras su corbata se mueve como el badajo de una campana muda. El hombre que carraspea, la ronquera contaminando la voz. Paz Tarquino, María. Sí, debe ser. Murió de muerte natural. No, joven, no. Pero ella es joven. Joven. Es una niña. Joven. Es una niña. Cosas que pasan. ¿Por qué no va al ministerio? El viejo calla. El sonido de la máquina de escribir vuelve a rebotar en las paredes. El hombre se agacha y continúa con su labor. Soy benemérito. Debería tener otra hija y educarla mejor, señor. Quiere agarrar del cuello de ese hombre, golpearlo hasta que su sangre brote de los ojos, tirar esa maldita máquina de escribir, pero dice, soy benemérito de la patria. El sonido de la máquina de escribir cesa una vez más. El hombre levanta la vista y sonríe. Quizás es un malentendido, una equivocación. ¿Por qué no vuelve mañana por la tarde? Don Teodoro quiere golpear, pero algo dentro de él quiere llorar. Le da la espalda a esa máquina de escribir que otra vez provoca ruido y sale de ese cuarto. Volverá mañana por la tarde, sí. Es mejor no decir nada. Puede que estén mintiéndote y que para hacer pasar la mentira por verdad ante la insistencia asesinen en la carne y no solo en el papel, como puede que sea en esta ocasión. Y el padre sabe que la hija sigue viva, hasta puede escucharla. No sabe qué es realmente lo que escucha de ella, pero ahí está. Es su respiración, es su voz, es el tibio latido de su corazón. Y también es cierto que lo han tratado mejor de lo que he escuchado que tratan a los demás que vienen a reclamar por sus desaparecidos. Nadie le ha gritado, es un benemérito, merece respeto, ha ido al Chaco a pelear por Bolivia. Cuando sale a la calle, la luz del sol da de pleno en su rostro y hiere sus ojos. Busca sombra, y cuando la encuentra, halla también a muchas mujeres sentadas en una plaza, bajo los árboles, muchas vestidas de negro, llorando, hablando, esperando. Ha escuchado de ellas y las observa por primera vez. ¿Cómo ha sucedido que no se ha percatado de esas múltiples presencias tan similares a la suya antes de entrar a la cárcel? Y la espera se hace más tortuosa. Las imágenes ahora son más sangrientas. Es la misma muerte repetida una y otra vez. Los sonidos se hacen más profundos, las pisadas son más lejanas, pero el ruido que provocan se acerca más. El sueño cansancio que incita a dormir aparece en los lugares más inesperados, una plaza, por ejemplo, y desaparece siempre en la habitación de don Teodoro. ¿Cuántos días seguidos ha ido hasta Chocalla a reclamar por su hija y ha repetido el mismo ritual para que al final no le dijeran nada? Ha perdido la cuenta. Los días, el orden y el tamaño de sus horas ya no son los mismos hace mucho. Es muy difícil enumerarlos. Ha llegado un punto en el que es casi imposible separar la claridad de la oscuridad, porque es complicado distinguir el frío nocturno del calor diurno. Además, la lluvia siempre termina trastornando las cosas mucho más, porque al caer, el líquido choca contra todo y diluye el tiempo. Y también ha dejado de observar el almanaque que tiene pegado en la pared. Hizo el intento de leer y descifrar esos caracteres, pero no supo reconocerlos. Eran insectos que se movían. Ahora, incluso, sucede que ha empezado a temer a esos insectos, tanto que algunas noches olvida que en lugar de vigilarlos para que no se aproximen a él, lo que en realidad hace es esperar el retorno de su hija. Quizás eso, la confusión, el mareo, ha hecho que un día, cuando la claridad asomaba y él dejó de preocuparse por la presencia de los insectos y recordó que debía alistarse para volver a Chocalla, intentara algo nuevo. Abrió el cajón que nunca abría, el que guardaba las ropas de su mujer muerta, y contempló por unos breves minutos lo que allí quedaba. Recordó que ya casi nunca recordaba a la madre de su única hija. Recordó que ya no era capaz de recordar su rostro sin la ayuda de una fotografía. Y lento fue sacando las ropas que alguna vez vistiera y desvistiera a ese cuerpo que ahora solo caminaba en el terreno de su memoria endeble. Un par de polleras, varias enaguas, chompas de lana, blusas, un aguayo, medias, calzas, zapatos. Olió cada uno de aquellos objetos
y recordó varias imágenes. Recordó la vez que su mujer, siempre sin rostro, enterró el feto de una llama, o era un conejo con las tripas expuestas, en algún lugar de la casa para que la niña sanara de alguna enfermedad. Por un segundo pensó que debería intentar algo similar, pero luego lo descartó. Tenía una mejor idea, o eso creía él. Ser otra persona sin dejar de ser la que siempre se ha sido. Quizás, si se deja de ser, aunque sea por poco tiempo, quien se ha sido, pueda obtenerse algo que ha sido negado a quien se fue. La confusión, el mareo, la fiebre. Si estuvieras aquí, ¿qué harías tú? Le dijo don Teodoro a los zapatos de su mujer, y la pregunta no respondida fue lo que finalmente lo decidió, el silencio de los zapatos. Quizás en Achocaya ya estaban aburridos de recibirlo siempre y por eso no le daban ninguna respuesta, porque el aburrimiento es así. Don Teodoro, entonces, se vistió con las prendas de su mujer muerta, y mientras lo hacía, le llegaba un recóndito murmullo. No era dueño de sus acciones, todo era culpa del insomnio. Las ropas le entraron a la perfección, menos los zapatos. No importó. Hizo que calzaran la punta de sus pies y lo que sobraba lo aplastó el talón. Vestido así, salió a la calle. Y los vecinos se rieron mucho, por supuesto. Pero don Teodoro no escuchaba las risas. Lo único que podía escuchar era ese extraño sonido indescifrable que le decía que su hija continuaba con vida y estaba esperándolo. Los guardias, al verlo, también se rieron mucho, pero la única risa que don Teodoro finalmente pudo escuchar fue la del funcionario, que antes de este día, una y otra vez, al verlo, se ponía de pie, iba hasta el estante y sacaba algún archivo para fingir que leía, y que a veces le decía que sí, que su hija estaba muerta, y que a veces le decía que volviera mañana, que quizás habría noticias nuevas, o que si lo prefería fuera al ministerio y se entrevistara con el ministro. Ahora, hoy, no le dijo nada, solamente rió. Y esa risa fue la respuesta de este día. Don Teodoro no preguntó nada y salió de la oficina sin tener ningún pensamiento en mente. Al tercer día de repetir esto, cuando salía a la calle luego de la entrevista silente con el funcionario, un guardia lo detuvo y le dijo: «Señora, el coronel quiere hablar con usted». «Creo que no entiendo bien», dice el coronel. «Usted es hombre, quiero decir, macho como yo. Usted fue a la guerra con el Paraguay. Usted tiene una hija que está en nuestra cárcel. Usted está vestido de mujer. Y no entiendo por qué ha decidido vestirse así». Don Teodoro no contesta, no sabe qué decir, no sabe cómo explicar esto. Ni él mismo tiene una respuesta clara. «Mi padre estuvo en el Chaco», dice el coronel. «Los tiempos han cambiado. Y a usted se le ha ocurrido la gran idea de vestirse como mujer. ¿Por qué? Quiero saber. Explíqueme». Don Teodoro quiere recordar si vio antes otra versión del rostro que ahora está observándolo. Apenas recuerda el sonido de una detonación y de inmediato un estruendo de balacera. Recuerda que nunca vio un solo paraguayo, ni siquiera un prisionero. No contesta, cierra los ojos. Desacelera su respiración. Recuerda brevemente al soldado mujer. No recuerda su nombre. Recuerda que lo apodaban Warmi. Recuerda que una vez fue sorprendido con algunos soldados en el río seco, detrás de los arbustos. Lo recuerda corriendo con una falda larga. Recuerda el sonido de un disparo y lo recuerda caer. Recuerda la breve elevación del polvo al caer el cuerpo. Quizás lo que en el fondo quiere es ese disparo, la herida provocada por la bala y el polvo sucesivo que se agitará cuando su cuerpo finalmente caiga para no levantarse más. «Muéstrame su cédula de identidad y el carnet de benemérito, por favor». Don Teodoro busca un atado que ha ocultado detrás del sostén. Lo abre. Hace unos billetes a un lado y entrega lo que le piden. El coronel lee. «Voy a hacer lo que usted quiere», dice. «Aunque esté prohibido y aunque no me haya explicado por qué está usted vestido de mujer. Y lo haré porque usted es un héroe, como mi padre. Pero guarde el secreto y, por favor, prometa que se quitará esas ropas. Nada es más importante que la dignidad». Don Teodoro asiente y murmura: «Gracias». El coronel se levanta de la silla y dice, luego de tomar unas llaves que estaban guardadas en el cajón de su escritorio: «Acompáñeme». El lugar donde termina la espera es la noche dentro de la noche. No hay alternativa. Parece no haberla.
El coronel avanza a paso veloz. Quiere terminar de una vez por todas con esto y no quiere que ninguno de los subordinados lo vea tan cercano a este viejo vestido de mujer que lo sigue tropezándose porque todavía no se acostumbra a los zapatos. Pasan por la oficina del funcionario y éste se levanta de la silla. Cesa el ruido de la máquina de escribir y se acerca a la puerta para curiosear. Los soldados se cuadran cuando ven al coronel y él les devuelve el saludo con desgana. Todas las puertas se abren ante él. Atraviesan un patio donde un grupo de personas, varios jóvenes, tienen las manos en la espalda y observan el sol. Don Teodoro imaginaba que el interior de la cárcel sería mucho más oscuro de lo que ve ahora. Intenta distinguir los rostros de quienes observan el sol, pero es difícil. Parecen ser todos iguales. Lo único que los diferencia son los cuerpos y el color de las ropas que parecen haber sido embarradas. Llegan a una oficina de donde también escapa el sonido de las teclas de una máquina de escribir, solo que más lenta. «Espere», dice el coronel, y don Teodoro obedece. Cuando el coronel entra a la habitación, se hace un súbito silencio. Después de un par de minutos, el coronel sale y sin mirarlo siquiera, se va por donde vino. «Pasá», dice una voz de adentro. Don Teodoro entra y el dueño de la voz, un capitán, luego de examinarlo por un largo minuto, pregunta: «¿Cómo dices que se llama tu hija?» Don Teodoro contesta. El capitán se levanta de la silla y abre un archivero, extrae un folder y lee. Se aproxima, luego, al escritorio, abre un cajón, busca y saca una llave oxidada. «Vamos», dice. Entran a una habitación que da a otra. A medida que avanzan, un olor nauseabundo va incrementando la fuerza de su presencia. El capitán llama a un soldado. Ahora son 3 quienes se acercan a la fuente de ese olor. El capitán saca un pañuelo y cubre su nariz. Luego toma la llave oxidada y abre un candado para quitar las cadenas que resguardan un enrejado. «Vas a acompañar a esta señora», le dice al soldado. «Ella te va a decir un nombre y tú le muestras el cuerpo. Luego, cuando se vaya, vas a cerrar bien esta puerta, con las cadenas y el candado. ¿Me has entendido?» «Sí, mi capitán», grita el soldado, y el capitán se va sin decir nada más. Don Teodoro dice, una vez más, el nombre de su hija y siente que ya no puede contener las lágrimas. El soldado busca el nombre en un cuaderno que tiene manchas rojas. Tarda bastante, le cuesta mucho el ejercicio de reconocer las letras, descifrarlas y pronunciarlas. De un momento a otro dice: «Aquí está, vamos». Atraviesan los cadáveres que, contrariamente a lo que uno imaginaría, parecen estar ordenados alfabéticamente. Todavía no son tantos que hubiera sido necesario apilarlos uno sobre otro. El olor se hace insoportable. «Se los tienen que llevar», dice el soldado, que en ningún momento ha hecho nada por cubrirse la nariz. «Fosa común», dicen. Llegan a un cuerpo de abdomen hinchado. Es una mujer. «Reconocete nomás», dice el soldado. Don Teodoro se agacha y observa. «¿Eres tú?», le pregunta, con la mirada, al cadáver que tiene la boca abierta y los ojos entrecerrados, como si todavía pudiera observar algo. Los mismos cabellos negros, los mismos dientes, la misma cicatriz en la mano derecha, el lunar en el mentón. Es ella. Pero no es ella. Una marca sanguinolenta le cruza el cuello, tiene moretones en el rostro, un corte en el brazo. Pero es ella. Don Teodoro no soporta más. Grita algo que no se puede comprender. Tal vez no es ninguna palabra existente. Llora. Sale corriendo de allí. Se salen los 2 zapatos de su esposa y su pollera se mueve como si bailara. Sus pies descalzos se manchan de sangre. Por poco resbala, pero corre, corre. El soldado cierra la puerta. Atraviesa la cadena en las rejas. Cierra el candado. Observa desaparecer a la extraña mujer con cara de hombre. A pesar de la desgracia, había momentos en los que don Teodoro se sentía afortunado, porque a diferencia de otras personas que esperaban, él había recibido una respuesta, no la que hubiera deseado recibir, pero una respuesta al fin y al cabo. Al principio, sintió mucha rabia y quiso encontrar al asesino para matarlo también. Luego, la rabia pareció olvidársele. Cuando ya no hubo retazos de rabia que lo cansaran, volvió el insomnio. Volvieron los gatos caminando por el techo de calamina
y volvió a fijarse en el ladrillo que quebrara su ventana alguna vez, ventana que ahora estaba cubierta por un plástico de color verde sostenido por clavos. Volvió a leer el mensaje, noche tras noche, una y otra vez. Y las letras eran como insectos que salían del papel y querían devorarlo apenas cerrara los ojos para dormir. Toda la comida que consumía era la que le invitaban sus vecinos. Después de todo, era un benemérito y merecía consideraciones especiales. A la tercera semana, una vez más, quiso ser alguien distinto a quien era y volvió a vestirse con las ropas de mujer. Fue, de nuevo, aconsejado por el mensaje que leía una y otra vez, pero que todavía no se sabía de memoria, hasta Chocalla y preguntó que dónde estaba la cárcel, que quién gobernaba allí. Otros guardias se rieron de él y lo condujeron hasta la oficina donde un nuevo funcionario tecleaba una máquina de escribir, para que él también se riera. «Aquí no vendemos maquillaje, señora», dijo el funcionario cuando lo vio. «Tampoco queremos que nos venga a vender cebolla». Don Teodoro no escuchó nada de esto y preguntó por su hija. «Quiero saber si está bien», explicó. «Quiero saber si no le falta nada. Quiero saber si puedo sacarla de aquí. Es una niña». El funcionario se levantó de la silla, murmuró el nombre de la hija y buscó en los archivos. «Creo que la trasladaron a otra cárcel», dijo. «¿Por qué no averigua en el ministerio?» Don Teodoro, que caminaba descalzo, le dio la espalda y salió de allí caminando lento. El dolor en las plantas de los pies empezaba a crecer. Sin embargo, al día siguiente regresó, vestido de mujer y descalzo, y volvió a decir el nombre de su hija para preguntar si estaba aquí. La memoria invertebrada. La memoria insecto suicida que cuando nadie la aplasta se aplasta a sí misma. Empezar cada nuevo día como si no hubiera existido un día anterior. El ayer invisible, el tiempo que ha dejado de suceder para una sola persona capaz de observarlo, pero que avanza imperturbable, impávido, sobre las cosas, sobre los objetos, poblándolo todo de polvo, telarañas, hormigas y moscas que trazan cuadrados en el aire. Don Teodoro que otra vez está vistiéndose con las ropas de su mujer. Don Teodoro que no es capaz, quizás porque simplemente no quiere hacerlo, de recordar una sencilla conversación que tuvo ayer invisible, con una de las señoras que vende frutas en la Chocalla. «Ya no hay cárcel, don. Ayer anteayer te he dicho también». «Ay, está mi hija, es una niña». «Te estás haciendo la burla, creo. Antes había». Don Teodoro, aunque no lo recuerde ahora, le dio la espalda a la vendedora y se aproximó a la plaza para buscar un lugar que ya no existía. Se sentó bajo la sombra de los árboles y observó el horizonte. Un par de horas después retornó a casa. La memoria invertebrada. Don Teodoro que ya sin el dolor en las plantas de los pies acostumbrado a caminar descalzo. Don Teodoro que abre la puerta y sale a la calle sin ocuparse de cerrarla. Los vecinos que se han acostumbrado a observarlo y ya no se ríen de él. Los niños que no quieren ser observados y se ocultan de su presencia. El viento que juega con las polleras que viste el hombre.